Gracias a todos por asistir. Yo soy Manuel Aguilera y tengo la suerte de que el historiador Juan Negreira, bueno, él no quiere que le llamemos historiador, es historiador. Tengo la suerte de que me ha elegido para escribir el prólogo y me ha pedido que presente su libro. Bueno, yo soy periodista, doctor en historia y bueno, llevo unos 20 años investigando la Guerra Civil Española. Bueno, voy a hablar primero del autor, el compañero Juan Negreira, que sobre todo es un compañero, me ha ayudado muchísimo en muchas investigaciones, no solo con sus libros, sino con muchísimos documentos que él tiene y me deja, y con los que consigo cerrar muchas historias de la Guerra Civil que publico, bueno, ahora cada viernes en Última Hora. Y muchas, yo le cito continuamente, hoy mismo le he citado porque, bueno, él es una persona muy abierta que a veces en este gremio somos un poco amarrateguis, ¿no? De tengo un documento, me lo quedo para mí. No es el caso del compañero Juan Negreira, él siempre me lo ha cedido de manera desinteresada y bueno, se lo quiero agradecer hoy. Eso tiene que ver mucho con su personalidad. Él lleva 30, casi 40 años investigando la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, y ha publicado 16 libros, la mayoría él solo y algunos en colaboración con otras personas. Voy a destacar, no voy a nombrarlos todos porque son muchísimos, voy a destacar sobre todo uno que reeditó recientemente que tiene que ver mucho con la historia de la que vamos a hablar hoy de Cabrera, que es Menorca, 1936, Violencia, Represión y Muerte, que es un volumen de 700 páginas que aborda el tema de la Guerra Civil en Menorca, que al final cuando lo lees te das cuenta que no solo es importante para conocer lo que ocurrió en esa isla, sino lo que ocurrió en todas las islas. Y yo, que suelo publicar sobre la Guerra Civil en Mallorca, lo consulto constantemente. También él publicó en 2007 ya un libro sobre la Guerra Civil en Cabrera, en la que consultó muchas fuentes, pero él con el tiempo ha consultado otras y se ha dado cuenta de que había margen de mejora, ¿no? Y el otro día lo estábamos hablando y dice, he llegado a corregirme a mí mismo, ¿no? Que es una de las mejores cosas que puede decir un historiador, porque no hay ningún estudio definitivo, entonces siempre estamos en constante revisión, ¿no? Es importante revisar, ¿no? Hay algunos que usan el término revisionista como si fuera despectivo. Yo creo que es positivo. Hay que revisar la historia e ir intentando dar más luz y siempre con nuevas fuentes, porque además, gracias a los avances de la tecnología, tenemos hoy muchísimas más fuentes al alcance. Él añade, en este libro que presentamos hoy, añade nuevas fuentes importantes como los consejos de guerra contra los autores de los asesinatos que se produjeron en el contexto de la Guerra Civil en Menorca, y además ha hablado con descendientes de las víctimas de ambos bandos. Además, en este libro, este nuevo libro, derriba muchos mitos que se habían dicho sobre la Guerra Civil en Cabrera, que yo los enumero, bueno, algunos, los más importantes, en el prólogo. Y hay uno, voy a citar uno, que es, por ejemplo, la orden que se dijo que se dio de capitanía de pasar por las armas a 6 republicanos que quedaron presos en Cabrera al principio de la guerra. Siempre se había dicho que se recibió la orden de fusilarlos y que la guarnición de Cabrera se negó a hacerlo, pero gracias a las investigaciones del compañero Negreira sabemos que esa orden nunca existió, y es uno de esos mantras, ¿no?, que se van repitiendo de la Guerra Civil, que los oímos constantemente y luego alguno lo corrige, pero la corrección siempre queda como pasa sin pena ni gloria, ¿no? Y la gente se sigue quedando más con el mantra, o sea, es decir, con el mito, con la mentira. Y bueno, me voy a escapar un momento de Cabrera, porque ahora me he acordado. Por ejemplo,
por irme un poco, el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica se ha dicho durante muchísimos años, bueno, durante toda la vida, que hubo 2000 víctimas. Hace poco una investigación seria ha revelado que fueron 126 las víctimas. Aún así, seguiremos oyendo mucho más la primera cifra. Yo creo que, teniendo en cuenta la seriedad de algunos trabajos, pues creo que debemos hacer caso a ese derribo de mitos y ceñirnos más a estos trabajos científicos, ¿no? Bueno, este libro también es importante porque abre el plano sobre lo que ocurrió en la Guerra Civil en Baleares. Una de las cosas que tiene la historiografía en Baleares es que se ha estudiado de manera fragmentada. Se ha estudiado la Guerra Civil en Mallorca, la Guerra Civil en Menorca. Sin embargo, cuando lees los libros de todas las islas, te das cuenta, empiezas a entender muchas cosas. La cronología es muy importante. Por eso las matanzas que ocurrieron en Menorca es importante conocerlas, porque en Mallorca se conocían. Entonces, ahí entiendes la escalada de venganzas y de violencia, ¿no?, que se creó en la Guerra Civil. Y lo que ocurrió en Cabrera es muy importante para entender lo que ocurrió también en Mallorca y en Menorca. O sea, no se entiende lo que ocurrió en Cabrera sin saber lo que está ocurriendo en Menorca y en Mallorca. Entonces, creo que es un buen ejemplo este libro para saber que Baleares, en general, se tiene que estudiar como un todo, ¿no? Y no de manera fragmentada. Y es una historia, además, que derriba maniqueísmos, porque aunque yo lo reduzca un poco a dos familias, ahora hablará el compañero y la historia es más compleja, pero en Cabrera vivían dos familias, una de izquierdas y otra de derechas, que las dos sufrieron una injusta represión, muy grave. Y eso te refleja el sinsentido, de manera, como dice la portada, es un microcosmos del sinsentido de la Guerra Civil, ¿no? Y hay una persona en Cabrera, que es Jerónima Masbert, que yo creo que ejemplifica todo ese sinsentido, porque es una persona a la que un bando le asesinó a su marido y a sus dos hijos, y el otro bando le asesinó a su hermano pequeño. Y cómo se conlleva ese dolor, ¿no? Ese dolor de la Guerra Civil que te ha llevado, te ha quitado todos los hombres de tu vida. O sea, solo le quedaba su padre, que era ya muy mayor y evidentemente hundido en la pena, ¿no?, por todo lo que había pasado. Así que, bueno, yo recomiendo muchísimo esta historia, sobre todo a la gente que quiere empezar a leer sobre la Guerra Civil, evidentemente a los ya entendidos. Y bueno, quiero darle la enhorabuena al compañero por hacer trabajos, sobre todo también con fuentes primarias, por ser tan serio y tener en consideración a todas las víctimas, como ocurre con este libro de Cabrera. Así que le doy paso. Bueno, gracias a todos por venir. Buenas tardes. En primer lugar, el de bien nacido ser agradecido. Quiero agradecer a la Biblioteca Pública de Palma, Cansalas, la oportunidad de poder de nuevo estar aquí en esta ocasión presentándoles mi último trabajo. Por supuesto, agradecer también a mi buen amigo, el doctor de Historia, don Manuel Aguilera, que me acompañe hoy arropándome con su testimonio. Y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por estar hoy aquí, evidentemente. Antes de empezar, les voy a contar una anécdota muy significativa que me sucedió ayer por la tarde. Fui a un sitio, vamos a llamarlo oficial, y había un chico, perdóneme que le llame chico, debía tener 20 y tantos años, de seguridad. ¿Y qué es lo que busca usted? Pues mire, busco esto y tal, porque mañana presento un libro sobre la Guerra Civil en Cabrera. Ah, ¿Guerra Civil en Cabrera? Digo, sí, y le vaig fer 5 cèntims de qué iba la historia. Y me dijo, esto no me lo enseñaron en el colegio. ¿Comprenden por qué son necesarios los trabajos de Manuel Aguilera y los míos? Porque esto, lo que yo les voy a contar a ustedes, puede estar seguro que ninguno de sus hijos, nietos, por las caras que veo, hijos y nietos, no se lo van a enseñar en el colegio.
Cabrera, perdónenme, les voy a avisar, esto es una presentación, no es realmente una conferencia, por lo que el tiempo corre, entonces voy a hacer algo que no me gusta hacer nunca, que es leer lo que les voy a decir, pero considero que el tema es tan serio que se lo merece. Cabrera era un auténtico paraíso, que para poder serlo, uno de los primeros requisitos era un cierto aislamiento. Por tanto, intenten situarse en el momento, la España de los años 30 y, sobre todo, en este maravilloso archipiélago, apenas un punto en el Mediterráneo. Con aquello, que esa manchita que se ve allí, eso es el archipiélago de Cabrera, donde la vida transcurría a un ritmo absolutamente diferente al que conocemos hoy día. Los abastecimientos llegaban en barco desde Mallorca y con esta apenas se comunicaban mediante el telégrafo o trasladándose con sus barcas a la colonia de Sant Jordi. Quiero decir con esto que Cabrera tenía un ritmo especial y, en consecuencia, una forma de vida también muy especial. Aunque pueda resultar paradójico, para un historiador militar, o al menos este es mi caso, le resulta mucho más fácil, o mejor dicho, mucho más cómodo, hablar de grandes batallas, de largas guerras con sus alistamientos, sus traslados, sus combates y su acontecer cotidiano, de los que extraer estadísticas, cuadros, gráficos. Pero resulta extremadamente difícil, si uno desea ser honesto, el reducir el campo de trabajo, cinematográficamente hablando, pasando de un gran plano general, como acabamos de ver, a un primer plano, concreto y directo, con nombres y apellidos. Y esto es de lo que trata esta triste historia, de unos nombres y apellidos muy concretos, no de bandos ni de enemigos, sino de esa tercera España, la que siempre se obvia, la que aquellos que no querían la guerra y que solo deseaban seguir viviendo sus vidas en paz. Para quienes conocen mi trayectoria como investigador y han tenido el tiempo y la paciencia de leer mis libros, se habrán percatado enseguida que en ellos, evidentemente, sobre todo en lo relativo a la guerra civil en Baleares, me cuesta mucho separar a las personas por bandos. Así lo manifiesto directamente, por ejemplo, en mi introducción en el libro sobre la guerra civil en Menorca y, evidentemente, en mis conferencias. ¿Y por qué me niego a distribuir el victimario de la represión entre fichas blancas y negras? Muy sencillo, porque en el tema de la represión, del ejercicio de esa terrible y temible palabra como es la impunidad y sus vergonzosas consecuencias, me es difícil separar a sus víctimas por bandos, pues no queda claro, al menos para mí, que por el hecho de haber sido asesinado por los tirios uno tenga que ser necesariamente troyano. Permítame que aquí, y porque considero que el tema lo requiere, y mucho, haga un breve alegato de lo que ustedes van a encontrar en el libro. No la historia en sí, insisto, para eso tienen el libro, sino una de las muchas conclusiones que podrán extraer de su lectura. Y obviamente me refiero a lo que se define como la represión en la retaguardia. Y que no lo olvidemos, será lo que todos estos protagonistas acabarán padeciendo de una forma u otra. Nada más iniciarse la contienda, resultado de un fracasado intento de sublevación cívico-militar, toda España quedaba fraccionada en dos frentes bélicos, donde las fuerzas militares que hasta la fecha habían formado un solo ejército, ahora se veía partido en dos, combatiendo compañeros contra compañeros. Al mismo tiempo se iniciaba también otra guerra civil, no en las trincheras, sino en la retaguardia, donde impunemente se mataban en los paredones, los paseos y las cunetas. En la llamada zona nacional o rebelde, esta represión se ejerció contra los militares y fuerzas de seguridad del Estado que se habían mantenido leales al gobierno de la República, así como a los servidores políticos de este, y también contra los dirigentes y militantes de los partidos y sindicatos que habían formado parte del llamado Frente Popular. Por otro lado, en el bando llamado leal o republicano,
esa misma represión, en igualdad de intensidad y crueldad, se ejerció no solo contra los militares y civiles declaradamente sublevados o militantes de partidos derechistas, sino que también se añadió a esta la ejercida por los comités de los diferentes partidos y sindicatos revolucionarios, denominados comités de milicias antifascistas, quienes estaban decididos a llevar a cabo su propia revolución de abajo arriba. Para lo cual, no solo había que eliminar a los militares facciosos, sino también a los demás enemigos de clase, es decir, a los propietarios burgueses e incluso a la propia Iglesia, atacando a clérigos y católicos significados. Esta limpieza revolucionaria se acabaría incluso expandiendo tiempo después a una represión brutal entre esos mismos partidos y sindicatos en su lucha interna por los espacios de poder. Añado aquí que el señor Aguilera tiene publicado un trabajo fantástico que habla sobre esta represión interna, titulado, si no recuerdo mal, Compañeros y Camaradas, o algo así, que se lo recomiendo mucho, porque es un libro muy curioso. Y en medio de todo esto, quedó cautiva e impotente toda una población que ni deseaba, ni quería, ni necesitaba de ninguna manera una guerra fratricida. Para su injusticia y nuestra vergüenza, muchos de ellos, demasiados, quedaron así etiquetados de forma injusta y maniquea como de los unos o de los otros, únicamente dependiendo del territorio que el azar les había asignado y, sobre todo, en las víctimas de la bandera de su verdugo. Los habitantes de Cabrera eran, en esa época, realmente escasos. Los que podríamos llamar de plantilla lo formaban apenas 2 familias de payeses, otra de servicio, los carabineros y los fareros. Después estaban los transeúntes, es decir, aquellos que se iban turnando o la visitaban puntualmente, como el propio destacamento militar, formado por un exiguo grupo de jóvenes que, cumpliendo su servicio militar, iban siendo relevados puntualmente. Este era mandado por una alférez del regimiento, en aquel momento, hoy es el Palma 47, en aquel momento era el regimiento de infantería Palma 36. Luego estaban también los marineros de Jonquière, que acudían allí a pescar. Por cierto, uno de ellos era mi bisabuelo materno, que lo descubrí investigando precisamente para este trabajo. Los veraneantes, normalmente militares en activo o incluso ya retirados, y una maestra y el consabido sacerdote, quienes se trasladaban temporalmente a la isla, cada uno con su propia misión. Aquí vemos el faro de Ensiola, me imagino que ustedes conocen muy bien Cabrera, la familia Paniza, que esta señora, su marido, ahora lo puedo decir porque ha prescrito el delito, su marido se dedicaba al contrabando. Y entonces ella estaba allí pues ganándose unas pesetillas, lavando la ropa a los soldados, haciendo de criada, que diríamos, al amo de mía, en fin. Y las niñas, junto con los niños y las niñas de las 2 familias, eran los alumnos de esta profesora que había facilitado el alcalde de Montuiri, que luego hablaremos muy brevemente de él. Esto de aquí abajo era el cuartel de carabineros, donde actualmente está el cuartel de la Guardia Civil. En marzo de 2007 publiqué una primera versión de este libro y en el 2013 concluí un grueso volumen sobre la guerra civil en Menorca. Mientras investigaba para este último, tuve la gran suerte de localizar entre las llamadas fuentes primarias un interesante volumen documental que recogía los hechos de los habitantes de Cabrera en Menorca. El hallazgo de una serie de consejos de guerra relacionados directamente con este periplo me ofrecía la oportunidad de poder cerrar con una aproximación mucho más completa y honesta este capítulo tan doloroso. Tengo que decir que manifiesto también mi gratitud al grupo de FAM, de Fotos Antiguas de Mallorca, con su maravilloso Facebook, y además les aviso, por si les interesa, que van a cotizar en bolsa muy pronto, que me dejaron una serie de fotografías de la época extraordinarias. Por fin se aclaraban las dudas expuestas en el primer volumen, pues me han permitido concretar casi hora a hora
su cronología, hechos y personajes, hasta el momento de su trágico final, e incluso de algunas consecuencias posteriores. Entiéndase el presente libro como una fusión entre la primera edición y todo cuanto he podido localizar de nuevo, sobre todo en el archivo de causas del Juzgado Togado Militar de Baleares, en el que en su momento pude trabajar la pieza clave del libro, la causa de Cabrera 1029/36. A esta hay que añadir ahora los diferentes consejos de guerra sumarísimos que se incoaron por los crímenes cometidos en Menorca y que tanta riqueza de datos han aportado. Quizá el lector considere que en ocasiones estos fragmentos transcritos son algo extensos, pero como ya he indicado al principio, no estamos hablando de grandes grupos humanos tratados estadísticamente, por lo que he considerado que se merece cada uno de ellos una atención deferente, a pesar de que ésta pueda llegar a ser en ocasiones algo extensa y repetitiva. El lector encontrará en estas páginas el relato concienzudo y minucioso de unos hechos que podríamos definir en una sola palabra: tragedia. Pues aquel paraíso mediterráneo que también nos describiera una de sus habitantes, la profesora Francisca Suñé Mas, en su magnífico libro Viure Cabrera, que de verdad que se lo recomiendo, se transformaría por una mala broma del destino al amenizar en sus aguas por avería uno de los hidroaviones combatientes en un auténtico calvario para todos y cada uno de sus habitantes. Como muy bien define su autora, este hecho produjo un antes y un después en sus vidas. Prácticamente todas las víctimas de Cabrera, excepto el alférez Facundo Flores Orraj, repito, del que sería hoy el Regimiento Palma 47, y el brigada de la Guardia Civil Toribio Molano, junto a Arcelia Solá, que fueron asesinados en la punta de Sospero y arrojados al mar. El resto tuvieron, al finalizar la guerra, un digno entierro en el panteón del cementerio de Mahón, donde reposan sus restos, así como todas las víctimas de Menorca y de las Pitiusas, fuera cual fuese su verdugo. Aquí ven ustedes donde está Juan Suñer Mas. Juan Suñer Mas y Gaspar son los hermanos, Demián Suñer Mascaró, que era el padre. Los chicos tenían 19 y 17 años. Imagínense ustedes el peligro que podían representar. Y el comandante retirado, que estaba jubilado y cercado sergental por Quebreira, los 4 fueron asesinados. Aquí, esto que ven ustedes aquí es el punto de Sospero, donde arrojaron al alférez y a Celia Solá. Pero no sería así en Mallorca, ni obviamente en el resto de España, donde aún queda muchísimo trabajo por hacer. Por tanto, considero muy necesario seguir afrontando como españoles la vergüenza de tener todavía en fosas o cunetas a esas víctimas. Insisto, fuera cual fuese la bandera de su verdugo. Desde los departamentos correspondientes se han de seguir dotando de los necesarios presupuestos para, de una forma seria, científica y respetuosa, identificarlos y devolvérselos a las familias. Es una tarea que no debería acabar hasta el último hombre o mujer por localizar e identificar. Y que al mismo tiempo nosotros, como españoles, deberíamos asumir ya de una vez que todos esos muertos nos pertenecen, que todos, sin maniqueísmos, son nuestros. La guerra civil en Cabrera produjo una serie de acontecimientos encadenados en los que el azar y las circunstancias tuvieron mucho que ver y que nos demostraría que, en mi modesta opinión, aquella gran tragedia no sería el resultado de las dos Españas, teoría muy maniquea que divide a los contendientes en fichas blancas y negras sobre el tablero, sino más bien en el torbellino provocado por una serie de fuerzas que arrastraron a una inmensa mayoría de españoles que solo deseaba vivir en paz. Muchas gracias.